Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hermoso día, hermoso día que el Señor nos regaló y para compartir la palabra, para reunirnos a través de la palabra, alrededor de la palabra. La palabra es la que nos reúne, la que nos convoca. Si la palabra no nos convoca, la palabra revelada del Señor no nos convoca, entonces, ¿qué nos puede convocar? Por estos días me preguntaba, ¿qué nos puede reunir si no nos reúne la palabra? Y se me viene a mi mente, se me vienen esos momentos en donde el Señor Jesús enseñaba, esos momentos donde el Señor Jesús se sentaba a enseñarle a sus discípulos, donde se sentaba en el monte y hablaba la palabra, y miles escuchaban. Todos se convocaban alrededor de la palabra. Él es la palabra. Juan capítulo 1 dice, porque en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra del Señor tiene el poder para convocarnos. La palabra revelada. ¿Qué otros asuntos nos pueden unir? ¿Qué otros asuntos nos pueden convocar? Que sea más elevada que la palabra. ¿Qué otros asuntos más importantes tenemos para reunirnos? Que sea la palabra misma del Señor. La palabra del Señor tiene el propósito de enseñarnos, de corregirnos. La palabra del Señor tiene el propósito de establecernos en sus diseños. La palabra del Señor tiene el propósito de limpiarnos, tiene el propósito de revelarnos sus secretos. A veces nos reunimos, pero no nos reunimos alrededor de la palabra. Y sabe que muchas veces, perdemos el tiempo en reuniones que no tienen propósitos, en que no tienen sentidos. Por eso hay algo que debemos aprender como iglesia, como cristianos, como hombres y mujeres de fe. Debemos entender y debemos aprender que no hay nada más importante que nos reúna y que nos convoque. Aquellos que creemos en esta salvación tan grande, aquellos que creemos en el Dios de lo sobrenatural, aquellos que creemos en este evangelio, aquellos que fuimos señalados, apartados, aquellos que fuimos convocados, aquellos que fuimos transformados por esta palabra, aquellos que fuimos transformados por esta palabra. Hay millones de personas en el mundo que fueron transformados por esta palabra, porque la palabra del Señor tiene el poder para transformar. La palabra del Señor tiene poder para transformar, para cambiar. Por eso es importante que nos reunamos, que nos convoquemos alrededor de la palabra, alrededor del Maestro. El Maestro todavía sigue enseñándonos, sigue revelándonos. Es importante que podamos aprender a reunirnos con propósito y con sentido, porque muchas veces perdemos el tiempo en discusiones que no nos llevan a ningún otro lugar. Mire, si hay un momento tan preciso en la historia en donde debemos estar atentos, en donde no podemos darnos el lujo de perder el tiempo, justamente, es este tiempo, es este momento de la historia. Este momento de la historia no es para que estemos regalando minutos, para que estemos regalando segundos o para que estemos regalando nuestro tiempo en discusiones sin sentidos, en reuniones sin propósitos. Si nos vamos a convocar, señores, que nos convoquemos a través de la palabra. Si nos vamos a reunir, entonces que sean para definir asuntos del reino. Si nos vamos a reunir, que sea para definir los asuntos que van a marcar el rumbo de nuestra historia, de nuestras generaciones.
Usted y yo somos altamente comprometidos, estamos altamente comprometidos con Dios, porque estamos bajo un pacto, bajo el pacto de gracia. Vamos al recupero constante de las cosas prometidas del reino. Vamos al recupero de las cosas que Dios prometió a tu vida y a mi vida. Somos parte de una generación profética que estamos marcando el camino, que estamos abriendo un camino nuevo. Por eso usted y yo debemos tomar conciencia de que cuando nos vamos a reunir alrededor de la palabra, nos vamos a reunir con el propósito más elevado que un hombre y una mujer en la tierra pueden tener. No hay nada más importante que reunirnos alrededor de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor te inspira, la palabra del Señor te redarguye, la palabra del Señor tiene la capacidad sobrenatural, tiene la revelación para enseñarte a vivir como Dios quiere que tú vivas. La palabra del Señor tiene la maravillosa gracia de mostrarte un camino nuevo, un camino diferente. Por eso quiero que reflexiones y medites en esta palabra en este día. Que tus reuniones tengan un propósito, que tus convocatorias tengan un propósito. Reúnete alrededor de la palabra, vive alrededor de la palabra, camina alrededor de la palabra y todo, absolutamente todo, te irá bien. Te bendigo en este día, seas altamente bendecido en el nombre de Jesús.